Hermanos, entonces esta noche vamos a ver acerca de dos de los símbolos, los dos símbolos de la iglesia cristiana. Amén. Primero el bautismo y luego la cena del Señor. Amén. Las dos cosas que hoy vamos a estar observando. Nosotros podremos rápidamente, hermanos, por ejemplo, en Marcos 1:9, Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Amén. Miren, cuando hablamos del bautismo, hermanos, la primera cosa que tenemos que preguntar es ¿por qué cada creyente debe ser bautizado? ¿Por qué? En primer lugar, como estamos viendo, hermanos, es debido a que nuestro Señor Jesús fue también bautizado. Amén. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús llega al Jordán, ahí donde Juan estaba bautizando, Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo Juan? ¿Quién recuerda? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y el Señor, ¿qué le respondió? Es necesario que cumplamos con toda justicia, o sea, es necesario que hagamos toda buena obra. Toda buena obra necesaria, es necesario, valga la redundancia, cumplirla. Entonces, nuestro Señor Jesús, ¿acaso su bautismo fue para confesión de pecados? ¿Ah? No, él era perfecto. Porque cuando Juan bautizaba, dice la Biblia, la gente venía de Jerusalén, de Judea, de todo lugar, y eran bautizados confesando sus pecados. Eso dice la Biblia. Pero el Señor, ¿qué pecado confesó? Ninguno. Él era perfecto. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Un símbolo de obediencia y un ejemplo que debemos seguir tal como Él lo hizo. Además, esto nos indica claramente, hermanos, que el bautismo en sí mismo no salva. Amén. Amén, hermanos. El bautismo no salva. ¿Ya? Avancemos. Pero lo más importante es que el Señor lo ordenó. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, en Mateo 28? ¿Ah? Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, id y haced discípulos, primero, ¿no? Es decir, ayudando a las personas a conocer a Cristo. Id y haced discípulos. Y luego dice, ¿qué dice, hermanos? Bautizándolos, ayudándolos a crecer. Mucha gente, hermanos, espera. No, yo todavía no me voy a bautizar. Yo quiero conocer un poco más de la palabra de Dios. Bonita, a ver, hermanos, bonita expresión, pero no conforme a la palabra del Señor, ¿no? ¿Saben, hermanos? Lo correcto es, ¿qué cosa acá? Si nosotros vemos nuestra separata, ¿ah? Lo correcto es bautizarse, ser bautizado después de haber conocido a Cristo. Eso es importante. Por eso, hermanos, nosotros en la iglesia vamos a tener siempre en lo posible, hermanos, esta
A ver, esta sana costumbre, que es bíblica, pienso yo, todo nuevo creyente le vamos a enseñar sobre la necesidad del bautismo. Amén. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Le vamos a enseñar, primero, de una manera sencilla, le enseñamos la primera separatita que tenemos, Jesús, ¿por qué entregarle la vida? Porque en esa separata, hermanos, hablamos de lo que realmente significa entregar la vida al Señor Jesús. En esa separata hablamos de lo que realmente significa creer en el Señor Jesús. ¿No? Eso es lo fundamental. Y luego, hermanos, yo creo que esto de acá me membresía uno, porque es importante también ser miembro de la iglesia del Señor. Porque puede haber personas que dicen, mira, yo quiero bautizarme, pero no quiero pertenecer a ninguna iglesia. ¿Es correcto o no? Pienso que no es correcto. ¿Me entienden, hermanos? Pienso que no es correcto. Porque todo creyente, por la propia naturaleza de su nuevo nacimiento, es miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se expresa tanto en la iglesia universal como en la iglesia local. Amén, hermanos. Todo creyente necesita estar comprometido en amar a su hermano, en servir a su prójimo, en ser pastoreado. Eso es sumamente importante. Son cosas esenciales, hermanos. Porque si nosotros vamos a la palabra del Señor, por ejemplo, cuando Pedro predica en Hechos, ¿cuántos creen? ¿Cuántas personas creyeron? ¿Recuerdan o no? 3.000, ¿no? Eran como 3.000. ¿Cuánto tiempo pasó para que se bautizaran? ¿No? Cuando aquel funcionario al cual Felipe le predicó en el desierto, ¿cuánto tiempo pasó para que se bautice? Él mismo clamó, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? ¿Y cuál fue la condición que le puso Felipe? ¿Cuál fue la condición? ¿Ah? Si tú crees, pues bien puedes, yo te bautizo. Y el hombre respondió, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado inmediatamente. Y así, hermanos, tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso del carcelero de Filipos, ¿no? Creyó en Jesús y esa misma noche, dice la Biblia, fue bautizado. Ahora bien, hermanos, hay iglesias que han practicado eso. Una persona se entregaba e inmediatamente lo metían al agua, lo bautizaban. Yo he sabido de que ha habido situaciones así. Yo pienso, hermanos, que hay casos muy especiales en los cuales se da. Alguna vez escuché, hermanos, de que un no creyente estaba viendo un bautismo, ¿no? Estaba observando en aquellos tiempos cuando los creyentes iban a los ríos a ser bautizados, ¿no? Y el no creyente estaba fumando, mirando ahí a los creyentes cómo se bautizaban. Solo que era un bautismo espiritual, me imagino, ¿no? Con esos creyentes que salen llorando, hablando en lenguas. Entendió que había algo ahí, un movimiento espiritual, y él le dice al pastor, yo quiero ser bautizado. El pastor le dijo, no, tú no te puedes bautizar, tú no eres creyente, pero yo puedo ser creyente ahora. Y el pastor le dijo, pero ¿cómo es que eres creyente? Creyente no fuma. Ah, no fuma, agarró, botó el cigarro. Pero ahí viene la percepción espiritual del pastor, ¿cierto, hermanos? Lo bautizó. Creo que eso fue algo que le contó el pastor Fontes al pastor Carlos, hace muchos años. Y la historia culminaba en que aquel hombre que fue bautizado en ese momento ya era pastor también, ¿no? Entonces, hermanos, pueden haber casos y casos. Pero lo prudente, hay que tener relativa prudencia también. ¿Amén, hermanos, o no? Prudencia, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, yo pienso que no es correcto, ¿está bien o no?, que un nuevo creyente que conoció al Señor espere mucho tiempo para ser bautizado. Ni tampoco, hermanos, es prudente que la iglesia ponga tanta traba a una persona para que sea bautizada. ¿Ya? Ahora, ¿el bautismo qué hace, hermanos?
Primero, demuestra de que uno es realmente un creyente. Las personas creían y eran bautizadas. En otras palabras, daban un testimonio público de que habían creído en el Señor Jesucristo, ¿no? Un compromiso público. Miren, hermanos. A ver, acá hay una ilustración interesante. Dice el pastor Warren de que no porque tengo un anillo estoy casado. ¿Cierto, hermanos, o no? Lo que me hace casado es el compromiso que hice con mi esposa el día en que nos casamos, ¿no? Hubo un buen tiempo que yo no tuve anillo, porque mi anillo de matrimonio se perdió, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Te acuerdas, Andy? ¿Se nos perdió o se me perdió? A mí, sí, yo tengo la culpa. Así es la vida, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso me hacía que, ¿acaso porque no estaba con el anillo era soltero? No, yo era casado, ¿cierto, hermanos? Igual. Entonces, hermano, el bautismo es una expresión, un símbolo de lo que ya sucedió en nuestro interior. El compromiso que ya tenemos con el Señor. El bautismo en agua, hermanos, es un símbolo, escúcheme bien, de que el Espíritu Santo ya nos bautizó en Cristo. Una cosa muy profunda acá. Ya somos, o sea, cuando hemos aceptado al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo, hermano, nos introduce, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y el testimonio, miren, ese es un asunto espiritual, invisible. ¿Está bien, hermanos, o no? Pero la parte visible de aquello que es, hermanos, el bautismo en agua. No es necesario, hermanos, asustarse con esto, porque fíjense ustedes. Por ejemplo, nuestro Dios, el Padre, es invisible, ¿cierto, hermanos, o no? ¿Quién lo ha hecho visible? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la manifestación visible, exacta, perfecta, completa del Padre que habita en la luz, inaccesible, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, hermanos. Entonces, repito, el bautismo es un símbolo exterior de un compromiso interior que ya tenemos con el Señor, ¿no? Hermanos, un cristiano no es un cristiano solo porque dice yo soy cristiano. No, un cristiano es cristiano porque obedece al Señor, ¿cierto? Un cristiano es cristiano porque obedece al Señor. Y uno de los primeros mandamientos que el Señor Jesús dejó, ¿cuál fue? Ser bautizado. Amén, hermanos. No quererse bautizar, hermanos, a veces por razones que no tienen mucho sentido, ¿no? Aquí dice, hay gente que no se quiere bautizar para no mojarse el cabello, dice, no imagino. ¿No? Entonces, hermanos, yo creo que no es lo correcto, ¿ya? Ahora bien, hermanos, pero creo, hermanos, que tampoco, así hay personas que no se quieren bautizar, esperan, demoran. Yo no los fuerzo, hermanos, cuando hacen esto. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no desea ser bautizada todavía, aunque esté en la iglesia el tiempo que sea, ya por sí misma está indicando que su fe en el Señor todavía no es una fe segura. ¿Por qué voy a bautizar a una persona que todavía no tiene fe? ¿Me entiende, hermano, o no? ¿Por qué vamos a bautizar a una persona que todavía no tiene fe? En otras palabras, más exactas, a una persona que todavía no ha creído realmente en el Señor Jesucristo. Está con contactos, está viendo, pero creer no, porque la persona que cree realmente va a decir, yo quiero ser bautizado. No es necesario animarlo tal vez. Ella misma, por el Espíritu Santo, va a decir, yo quiero ser
bautizado. Y entonces ahí viene la iglesia. Hermanos, yo les he dicho que si en algún momento hay un nuevo creyente que dice, pastor, yo quiero ser bautizado, yo siento que debo hacer eso. Hermanos, yo no espero a que llegue fin de mes. Yo no espero que llegue, de acá a 6 meses tenemos bautismo. No. Hermano Eder, por favor, llene el tanque de agua y vamos a bautizar a este hombre que está creyendo en el Señor. Porque eso es lo bíblico. Amén, hermanos, eso es lo bíblico. Porque también hay una cosa. Si ustedes analizan la palabra de Dios, ¿ya? Los que creían eran bautizados y entonces comenzaba su discipulado. No era al revés. A veces queremos que una persona todavía sea perfecta para recién bautizarla. No leo eso en la palabra de Dios. No leo eso en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia no puede colocar excesivas trabas. O mejor dicho, ninguna traba. Lo único que tiene que colocar es una breve condición. ¿Crees realmente en el Señor Jesucristo? ¿Crees realmente en el Señor Jesús? Me acuerdo que una vez hubo un bautismo y había una hermanita que se quería bautizar. Y la hermana Isabelita le preguntó. Le hizo una pregunta. ¿Te acuerdas, Isabelita? Una pregunta básica. No me recuerdo cuál fue exactamente la pregunta. Más o menos, ¿eres salva o no? Algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué crees que eres salva? Y la hermana pues respondió una pregunta fuera de todo contexto, ¿no? ¿No? Alguna buena obra habré hecho, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Pero nosotros sabemos, hermanos, que somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Don de Dios por medio de la fe. ¿No? Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque yo he conocido creyentes, hermanos, que para ser bautizados a veces los hacen pasar 2 años, 3 años. Buenos creyentes, buenos hermanos. Maravillosos creyentes. Y uno los conoce. Y a veces yo les preguntaba, ¿qué todavía no te has bautizado? No, hermano, porque tengo que hacer esto y esto. Como son a veces conocidos, yo les decía, oye, ¿qué cosa quieren? ¿Que seas primero pastor, reverendo, predicador para que te bauticen? No es así. No es lo bíblico. No es lo bíblico. ¿No? Entonces, hermanos, eso es exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Ahora bien, hermanos, acá en esta iglesia, en nuestra iglesia, enseñamos una cosa también. Si viene un creyente de otra iglesia, viene con su carta de recomendación, viene con la bendición de su pastor, como muchos de ustedes han sido así, ¿cierto, hermanos? Nosotros creemos en el bautismo que ustedes tuvieron. Nosotros creemos, porque, repito, es lo bíblico. Recuerden, hermanos, esto muy importante, no bautizamos en y para la iglesia, no. El creyente es bautizado en el Señor Jesús, no en la iglesia. Hermana Sandy, ¿dónde se bautizó usted, hermana Sandy? Disculpe, con todo respeto. ¿Ah? ¿Dónde? ¿En Santiago? No, hermana, tienes que bautizarte aquí, en esta agua. Hermana Sandy, ¿dónde se bautizó usted? ¿En Brasil? No, hermana, tiene que ser acá también. ¿Qué les parece, hermano? ¿Es correcto? Manan. No lo es. ¿Dónde ponemos ciertos límites? Yo pongo límites. De repente alguien me dice, pastor, yo fui bautizado en los mormones. No acepto. Yo fui bautizado en los adventistas. No es válido. No es válido. Yo fui bautizado cuando era chiquito en la iglesia católica. Tampoco.
¿Cuántos aquí fueron bautizados en la iglesia católica cuando eran bebitos? No levante la mano mejor, todos van a levantar. Pobrecitos, ni sabían cuando los bautizaban, hermanos. ¿Me dejo entender, hermanos, o no? Hermana Marta, ¿dónde fue bautizado usted? ¿Ah? Aquí creemos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí viene una comprensión muy profunda. Que más allá de ser una denominación, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Yo entiendo que tú eres de otra iglesia, naciste en otra iglesia, creciste en otra iglesia, pero si vienes aquí, yo creo que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Yo no tengo por qué meterte en el cuerpo de Cristo si ya estás. ¿Cierto, hermano, no? Entonces yo les quiero enseñar eso, hermanos queridos, para que nadie tenga temor. Amén. Porque con todo respeto, hermanos, de repente, yo después voy a aclarar esto. Yo no creo en el segundo bautismo. Es inválido. Bíblicamente hablando, no es válido. Todo lo contrario, huele a secta. Es un comportamiento sectario. ¿Por qué, hermanos? Porque bautiza a la persona en la iglesia, pero si ese creyente está bautizado, ya está en el cuerpo de Cristo. ¿Cierto, hermanos, o no? No se puede bautizar dos veces. Entonces, hermanos, esa conducta no es apropiada. Eso rechaza realmente, hermanos, el concepto de ser miembros del cuerpo de Cristo. Yo les transmito esto, hermanos, porque esto está siendo grabado, esto se va a enseñar a muchísimos hermanos en todo lugar. Está bien, esto va a ser la norma ahora en todas nuestras congregaciones. Muy probablemente el video va a ser trasladado, va a ser visto por muchos creyentes. Quiero que sea bien claro para nuestros hermanos. Lo que sí es importante es que todo creyente, vamos a suponer, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. Allá en Chile hay una iglesia con un pastor que es conocido de la familia de mi esposa, ya bien anciano, el pastor Jensen. Y, hermanos, siempre pasa eso. Ojalá que no sucediera que en nuestra iglesia, ¿no? Nadie se fuera, ¿no? Pero de repente algún hermano por razones de trabajo, de vida, se va a vivir lejos, se va a otro lugar. Y bueno, pues no tiene de repente el coraje de abrir una iglesia, plenitud de vida en otro lugar. Y dice, pastor, mire, ¿sabe qué? Voy a asistir a otra iglesia, pastor. ¿Ya? Y bueno, eso pasa. Así como muchos creyentes también vienen acá. ¿Cierto, hermanos, o no? Porque no pueden ir a su iglesia. Acá tenemos maravillosos hermanos. Aquí está nuestra Carito. ¿Dónde está Carito? No te asustes, Carito. Ella me trajo una carta de recomendación bien firmada por su pastor. Ella ha participado en esto, en esto, en esto. Gloria a Dios, amén, hermanos. Y ahora estamos felices con Carol. ¿Cierto, hermanos, o no? ¿Me entiende? Ese respeto, porque es parte. Entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué también les transmito? Ese pastor Jensen, cuando llega un creyente de otra iglesia a su iglesia, pasa con él un tiempo. Le enseña esto básico. ¿Para qué? Para decirle, mire, hermano, ahora nuestra iglesia es así, esta iglesia es así. Y eso es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, se puede perder la identidad. Cada iglesia, mis amados, tiene su identidad, cada iglesia tiene su particularidad. Hay iglesias que aplauden, hay iglesias que danzan, hay iglesias, bueno, gloria a Dios, acá tenemos nuestra identidad. Amén, hermanos, ¿o no? Punto. Y entonces a cada creyente tenemos que enseñarle, esta iglesia es así, ¿te vas a poder acostumbrar? ¿Me entiende, hermano, o no? ¿Vas a aceptar esto? Como es nuestra iglesia, es importantísimo entonces enseñar. Entonces parece medio raro, ¿no? Incluso mi esposa tiene conocidos, amigos suyos, creyentes de muchos años, que cuando fueron a la iglesia del pastor Jensen tuvieron que entrar a la clase de nuevos convertidos, ¿no? Claro que después les dio la posibilidad de ser líderes y todo lo demás, pero entraron primero a conocer la iglesia. Es importante eso. Amén, hermanos. Muy importante. Entonces, el bautismo, ¿qué hace, hermanos? En primer lugar, ilustra, dice, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos capítulo 6 es sobre todo quien nos enseña este punto, ¿no? Fuimos, dice, sepultados con Cristo y a la vez fuimos también resucitados con Cristo. Por eso el bautismo, hermanos, es por inmersión, sumergiendo a toda la persona en el agua. ¿Por qué, hermanos? Porque es un símbolo del entierro, ¿cierto, hermanos? Y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, hermanos, también dice acá, ilustra nuestra nueva vida como creyentes. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. En la Biblia, hermanos, y esto es interesante, nadie podía decir que era cristiano si no era bautizado. Nadie. ¿No? Yo creo, hermanos, en esto. Si hay algún hermano aquí en esta noche, nuevo creyente, que aún no es bautizado, usted me va a tener que comprender. Pero uno como pastor tiene esta responsabilidad. Quien dice creer y quien cree realmente va a dar el paso del bautismo. Va a dar ese paso. Porque repito, de lo contrario, su fe todavía está en construcción, pero todavía no ha creído plenamente como debe creer. Amén. Ahora, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos de bautizar, hermanos? ¿Ah? ¿Un duchazo? ¿Un baldazo de agua fría? ¿O su agüita en la cabeza? Hace algún tiempo atrás pasaba por la iglesia católica de Vitarte y había un letrero, ¿no? Si no has sido bautizado de niño, hay una oportunidad para ti, decía. Miren, hermanos, no lo hago ni burlándome, ni criticando tampoco. Ellos así creen, yo los respeto. Les digo que están equivocados, sí, está bien o no, hermanos, pero respetuosamente, ¿no? O sea, yo puedo decir a alguien, mira, acepto tu opinión, pero tú sabes bien que no estoy de acuerdo, ¿no? Tolero tu opinión, pero no estoy de acuerdo con ella. Eso es tolerancia, ¿no? Y ahí había una figura que habían hecho de una persona adulta agachándose y un cura, sacerdote, echándole agüita, ¿no? Si no fuiste bautizado cuando eras niño, decía. Es la manera como es el bautismo en la iglesia católica. Que repito, no es aceptado acá en la iglesia evangélica. Hermanos, nuestro bautismo es como por inmersión. Yo creo, hermanos, que puede haber casos muy extremos. Por ejemplo, hermanos, esto yo lo he leído en las cárceles comunistas, Richard Wurmbrand, ellos cuentan de que habían bautismos en las cárceles. ¿Pero dónde iban a bautizar? Si no había piscina, no había nada de eso. ¿Ah? Ahí en ese caso, el pastor tomaba un poco de agua, le echaba en la cabeza y le decía, yo te bautizo. Y yo creo que es perfectamente válido. Amén, hermanos. Yo creo que es válido. ¿Por qué? Porque es un caso extremo. No quiero que se asusten, hermanos. Pero escuché a un pastor decir que en la celda no hay pan, ahí comen yuquita y tampoco hay vino, no hay uva. Hacen un jugo de algo rosado, no sé qué fruta es, y con eso toman la cena. ¿Me entienden, hermanos? ¿Es válido o no es válido? Es válido. Es válido. ¿No? Entonces, hermanos, no quiero que se asusten con esto, pero en condiciones normales el bautismo es por inmersión. Amén, hermano. Yo me recuerdo que el pastor Fontes agarraba a la persona, hermanos, hasta ahora me acuerdo de esa cabeza de niño que uno tiene, ¿no? Agarraba a una persona y cuando la bautizaba la ponía, ¡pa! Así, contaba hasta 3, creo, el pastor, pero lentamente. Y ¡bra! Lo levantaba, ¿no?
Y nadie podía hacer nada porque como el pastor Fontes era grandazo, ¿no? ¿Verdad? Y decía eso. No era de qué cosa así, ¿no? No, no. No, que muera bien, decía, ¿no? Ahora, ¿por qué es por inmersión, hermanos? Porque Jesús fue bautizado de esa manera. La Biblia dice, cuando Jesús fue bautizado, salió del agua. Amén, bajó al Jordán, Juan lo bautizó. El bautismo en la iglesia primitiva fue por inmersión. Felipe bautizó a aquel funcionario, aquel etíope, tal vez, lo bautizó. ¿Verdad? ¿Y cuándo salió del agua? Dice, ni bien lo bautizó, ¿qué pasó, hermanos? Él estaba ya en otro lugar, ¿no? Ahí viene otra cosita que quiero decirles. Hay iglesias que enseñan lo siguiente. Dicen así, tienes que bautizarte en aguas corrientes. Si te bautizas en agua, pila bautismal, no es válido, dicen ellos, ¿no? Así como santos, ¿no? Y la gente grita, aleluya, claro. No conocen la Biblia, ¿no? ¿En qué río lo bautizó Felipe a ese eunuco, funcionario de la reina de Candace? ¿En qué río? Fue en el desierto. Si hubiera sido río, entonces no era desierto, pues sí, ¿no, hermano? Aquí hay un poco de agua, todavía eso dice la Biblia, no tan sabia la Biblia, ¿no? Aquí hay un poco de agua. ¿Qué impide que sea? ¿Cómo sería eso, hermanos? Sería una poza, un pequeño vaso y de repente, donde la gente iba a hacer beber a sus camellos, a sus caballos, en el desierto. ¿No? Por si acaso, amén, hermanos, si alguna vez te preguntan, ¿fuiste bautizado en el río o en una piscina? En una piscina, no vasle, porque tu bautismo tiene que ser en agua corriente para que se lleve tu pecado. Bueno, da risa, ¿no, hermanos? Pero ya, está bien. No hay que reírnos demasiado, pero evidentemente no es correcto. ¿No? Se vaya a lavar la mugre, sí, pero el pecado no. ¿Y por qué bautizar significa eso? Sumergir bajo el agua. Amén. Y lo que es más importante, hermanos, es el simbolismo. ¿Simboliza qué cosa, hermanos? Un entierro y una resurrección. Eso es lo más importante. Repito, hermanos, hubo un caso, no voy a decir dónde ni quién, pero las personas que están, los hermanos que están aquí van a entender a quién me refiero, me van a perdonar. Pero hubo una situación, hermanos, en la cual yo acompañé a la distancia a un hermano nuestro que partió con el Señor. Fue por teléfono. Y él me dijo, pastor, me estoy yendo. Y yo le dije, anda, hermano querido, de aquí a unos minutos vas a estar con el Señor. Anda en paz. Piensa que de aquí a unos segundos ya vas a estar en las calles de oro, vas a estar con los ángeles, vas a ver al Señor. Yo le dije por teléfono. Pero después pensé, no sé si es lo correcto o no. Está bien, de eso no se trata. Yo le hubiera podido decir a su esposa así, ¿no? Toma un poco de agua en una taza, échale en la cabeza y dile, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hubiera sido malo. Pero creo que hubiera sido un buen simbolismo para ese hermano que estaba partiendo. ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, hay situaciones extremas. Por ejemplo, hermanos, si hay hay una persona moribunda que está casi a punto de morir, ¿no? Un ancianito, y dice, quiere bautizarse el ancianito, hermano, lo bautizas y lo dejas ahí, se te queda ahí en la tina, hermano, ¿y qué haces? Pues son casos extremos. Amén, hermanos, ¿o no? No son la norma. La norma, ¿cómo es, hermanos? El bautismo por inmersión. ¿Perfecto, hermanos? Por otro lado, hermanos, los grandes líderes de la iglesia, como Lutero, Calvino, Wesley, siempre enseñaron, hermanos, de que el bautismo era por inmersión. Lutero decía, las personas sean bautizadas, sumergidas completamente, como la palabra sugiere y el misterio significa, ¿no? Ustedes pueden leer esto, hermanos queridos. Repito, hermanos, por ejemplo, hay personas que
se bautizaron. Nuestro trasfondo, hermanos, por eso lo digo, es de muchas personas católicas, ¿cierto? Entonces ahí muchos fueron bautizados de niños. Pero hermanos, un niño, ¿qué sabe? Porque nosotros bautizamos ¿a quiénes? A los que entregan su vida al Señor Jesús, confesando sus pecados. Un niñito, ¿qué pecado va a confesar? ¿Está bien o no? Por otro lado, hermanos, dice acá, nuestro bautismo no es de confirmación, nuestro bautismo es de confesión. Aquí viene, hermano, aquí capte usted la idea. El bautismo no es una confirmación de que tú ahora eres, a partir de este bautismo ahora ya eres miembro de la iglesia. No, hermanos, no tiene eso. El bautismo es una confesión en la cual el creyente dice, yo ahora soy un seguidor de Cristo. Amén. ¿Quiénes deben bautizarse, hermanos? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Ah? ¿Quiénes deben bautizarse? Todos los que creen. Amén. Todos los que creen. Una persona madura que sabe lo que está haciendo. Por eso, hermanos, acá nosotros tenemos un poco de cuidado en no bautizar a niños. No bautizamos a niños. Mucho cuidado. Hay hermanos que se han bautizado a los 12 años, 13 años. ¿No? ¿Cuántos años te bautizaste, Sandy? 13. No, pero desde niñita en la iglesia, sabiendo todo. Entonces yo creo, hermanos, que una buena edad para bautizar a un adolescente es 15 años. ¿No? Puede ser menos incluso, pero ya conversando bien con él, entendiendo bien si este adolescente tiene una comprensión clara de su salvación en el Señor Jesucristo. Es un diálogo con él. ¿Me entienden, hermanos, o no? ¿No? Porque si no, hermanos, yo he escuchado, hermanos, a mí me lo han dicho. Me recuerdo mucho de un hermano que volvió al Señor después de haber vivido una vidita perdida. Me dijo así, pastor, yo me arrepiento en el alma, me arrepentí en el alma toda la vida de haberme bautizado cuando era chiquillo, niño. Y creo que fue bautizado cuando tenía 12 años. Me arrepiento en el alma, me dijo. Así que eso ha sido una lección un tanto triste para mí, ¿no? En fin, proseguimos. Para ser parte de la iglesia, hermanos, aquí es necesario el bautismo. Por eso, hermanos, siempre, quien participa, quien canta, ¿no? Quien va a dirigir célula, etcétera, etcétera, es necesario que sea bautizado. Porque evidentemente, hermanos, si una persona todavía no ha creído, ¿cómo podría ser líder de una célula? Imposible, ¿cierto, hermanos, o no? Es imposible. Entonces, eso es uno de nuestras condiciones. Amén. ¿Qué más tenemos, hermanos? Aquí dice la parte final, ¿cuándo debe bautizarse? Y tenemos los ejemplos, yo me adelanté en antes, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, hermanos, por si acaso, el agua no tiene nada de especial, ¿ya? Tienes que bautizarte con agua bendita, nada por el estilo, ¿ya? Lo importante es el testimonio. Ahora, naturalmente, hermanos, hay algunas preguntas, ¿ya? Se hacen algunas preguntas. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él es tu Salvador? Entonces ahí básicamente eso, ¿no? Bajo tu pública confesión de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo hubiera querido hacer las dos clases, hermanos, pero creo que si lo hacemos, esta parte importante de la cena del Señor vamos a pasarla volando y eso no es muy bueno. Entonces, hermanos, enfatizamos solamente el tema esta noche del bautismo en agua. Amén, amados. El bautismo en agua. Gracias al Señor, hermanos, por todos nuestros hermanos que están tomando esta clase y los animamos seriamente, fervientemente, para que
den el paso de ser bautizados. No deje pasar tiempo. Si tiene algún temor, pregunte. Pero si usted realmente ha creído en el Señor, usted ya comenzó a amar al Señor Jesús, usted va a querer ser bautizado. Usted va a querer dar un testimonio real a todo el mundo, a toda su familia, a sus amigos, de que ahora usted es un hijo de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga, amados. Nos ponemos en pie.